el aspecto de los dientes. Y es que tener una buena sonrisa yo creo que es clave para uno sentirse mejor. Nos acompaña el doctor Javier Ortega, jefe de la unidad dental de la Clínica Menorca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Javier, ¿es posible tener esa sonrisa deseada? ¿O tenemos que resignarnos a vivir con esos dientes que nos salen como quieran después de que se nos caen los de leche? Hombre, la verdad es que, gracias a Dios, en los últimos años, sobre todo, hemos tenido muchos avances, sobre todo de mano de la odontología digital, que nos ayuda cada vez más, haciendo planificaciones correctas, a tener no solamente una sonrisa que funcionalmente esté bien, sino además que se acerque lo más posible a lo que necesita, a lo que quiere, mejor dicho, el paciente. Exactamente, porque ya no solamente es una cuestión estética, sino una cuestión también que va a permitir y mejorar nuestra vida diaria, porque de la alineación de nuestros dientes también dependen otras funciones vitales que quizás muchas veces no relacionamos, o esa mordida que no es perfecta, que no encaja el cuadro superior con el cuadro inferior. Por todo eso vamos a hablar un poco de las técnicas más novedosas, porque si yo le doy un titular, alinea tus dientes en menos de un año. ¿Eso es posible? Sí, es porque la gente a veces se resiste a ponerse un aparato 4 o 5 años. Claro, sí es posible. A ver, todo depende de cada paciente, todo depende de pues digamos que cuál sea la disposición dental que tenga cada paciente, ¿no? La verdad es que desde los últimos años estamos trabajando con técnicas digitales, ¿no? Sobre todo una última que además es tecnología 100% española, cosa que es algo que a mí me gusta mucho remarcar, ¿no? Que es la técnica de Genioba. Técnica Genioba, para que la gente apunte. Queremos que nos llamen, dudas que tengan. Seguramente que a lo mejor ustedes han puesto algún tipo de ortodoncia y no se encuentran cómodos o no les va bien, pues es el momento de consultar con nuestro experto. Técnica Genioba. Yo he leído que aúna la rapidez y de los brackets y la comodidad de las férulas invisibles. Claro, incluso últimamente incluso podremos decir que puede ir incluso más rápido que los brackets, ¿no? Los brackets, he traído aquí algunos modelos, ¿no? Sí, vamos a mostrarlo. Los brackets, por ejemplo, tienen un punto de anclaje, ¿no? Que es donde va el arco, ¿de acuerdo? Que es, digamos que el arco mueve directamente solamente en un punto, ¿no? A diferencia de los brackets, Genioba tiene la gran ventaja que lo que veíamos eran unos brackets, para que ustedes lo sepan. Este sería el sistema Genioba. ¿Cómo es sistema Genioba? El sistema Genioba es una serie de cofias, ¿no? Que tienen incorporada su arquito, y en vez de anclarse solamente en un punto, lo que hace es abrazar el diente entero, y al abrazar el diente entero tiene la capacidad de mover el arco, mueve directamente, digamos que mueve el diente en 360 grados, se apoya en 360 grados en vez de un solo punto. Eso hace que vaya bastante más rápido de lo habitual. Entonces, ¿y yo me lo puedo quitar? Sí, claro. Porque eso también preocupa mucho a la gente. Es una de las cosas, una de las grandes ventajas. No hace falta estar 24 horas al día con él, sino que puedes quitarlos hasta más o menos 4 o 5 horas al día. Incluso si alguien tiene un evento, una boda, un bautizo, una reunión importante, se lo puede quitar durante un día entero sin necesidad de acudir a la clínica a que le retiren los brackets. Entonces, ¿cuánto tiempo es necesario que lo tenga puesto? Más o menos, una media de cuántas horas. Más o menos dicen que a partir de 16-18 horas sería... Ya no lo podríamos quitar. Nos preocupa también la higiene bucal con ese tipo de sistemas. Es otra de las más fácil, la facilita. Claro, porque nosotros cepillamos sin el aparato, es decir, nos quitamos el aparato para poder cepillar. Fíjense lo cómodo que es eso. Claro, ya no solamente eso, sino que además uno de los fines últimos más prioritarios que tenemos a la hora de alinear los dientes, como bien has dicho antes, no solamente la estética, sino la funcionalidad, es decir, poder masticar mejor. Y otra de las cosas que sobre todo además lo estamos viendo ahora después de la pandemia, que es que hay mucha gente, sobre todo la gente que es más propensa que tiene los dientes descolocados, es mucho más propensa a acumular sarro dental, a acumular placa dental y por ende sarro. Entonces es más propensa a la enfermedad de las encías. Entonces estos sistemas nos ayudan muchísimo porque además... Y previenen, además. Claro, más que previenen es que nos facilitan esa higiene. Claro, porque hay muchísima gente que a lo mejor tiene ese problema o tiene esa tendencia a tener las encías muy sensibles y al 3x2 está con la gingivitis, te tienes que poner el aparato y dices, pero Dios mío, entonces ahora con el aparato va a ser mucho peor. Pues este tipo de aparatos para personas que padecen esa patología les vienen estupendamente. Tanto lo que es la técnica de Genioba, que es removible, que ayuda a higienizar mucho mejor, como los alineadores invisibles. Y en cuanto a la visibilidad de esa técnica, es decir, yo llevo mi aparato y que se ve en la boca, porque eso también nos preocupa un poco. Pues más o menos... Estéticamente, ¿cómo me van a quedar?
puedes verlo. O sea, que no se notan, miren ustedes. Aquí se nota un poco más que los alineadores normales, ¿de acuerdo? Se ve, si lo miramos un poquito, se ve un pequeño alambre en la parte externa, pero también tenemos, ya desde hace un par de años, bueno, un poquito más, el Geniova que lleva el arco en la zona interna. Claro, esto sí que es completamente invisible. El arco va en la parte del paladar. De plata, por decirlo de alguna manera, plateado, sí, va en la zona interna. Correcto. Y no se va a ver. Eso es. Y fíjense cómo queda en la parte delantera, o sea que los dientes prácticamente están... Exactamente, el arco va en esta zona interna, entonces no se ve prácticamente absolutamente nada, de hecho. Y doctor, otra de las preguntas que se hace muchísima gente que lleva un aparato es esos mitos que hay. Pues es que los que son invisibles no dejan los dientes tan bien como los que son más visibles. No tienen nada que ver, ¿verdad? No. Que yo lleve un alambre de una manera o de otra. Sí que es cierto que hace unos años, hace ya bastantes años, esto, digamos que por la tecnología como estaba, que teníamos en ese momento, estaba un poquito más limitado. Ahora mismo yo estoy en disposición de decir que no es solamente con Geniova, pero sobre todo con las técnicas de alineadores invisibles, ¿no? Las más avanzadas que hay, no solamente podemos ir más rápido, sino que somos mucho más precisos y podemos hacer movimientos que antes eran mucho más complicados de hacer. Exacto, que incluso había dientes que tenían una posición en nuestra boca que prácticamente era complicado volverlos o devolverlos a su posición original y crear esa simetría perfecta, y con este tratamiento vamos a crear esa boca. Efectivamente. Y a un buen precio, que yo hablo mucho del precio, pero a los Castilla-La Mancha yo sé que les importa. Claro, no, Geniova en general tiene un precio que... Hasta un 30% más barato he leído yo, ¿eh? Incluso puede ser más de un 30% más barato, pero claro, me he puesto tan contenta, ¿sabes? Porque a mí me dijeron hace poco que las gemelas iban a necesitar aparato. Digo, pues agárrate, Juli. Así pues un 30% cada una son un 60%. Exactamente, sí, no, es algo a tener muy en cuenta, porque es lo que digo, que sí que es cierto que las técnicas de alineadores invisibles más avanzadas que hay en este momento, sí que precisamente por eso, por la tecnología que implementan y demás, tienen unos costes elevados. Geniova está en torno a un 30 o un 40% más barato que esas técnicas. Por eso lo están apuntando los espectadores en su casa, seguro. Pues Javier. Luego el tratamiento Invisalign, ¿eso qué quiere decir? Cuéntanoslo. El tratamiento Invisalign es, digamos, ahora mismo es el tratamiento de ortodoncia invisible más puntero que existe. El más puntero. Invisalign es lo más puntero que hay en técnica invisible para que no se vea nada lo que llevan ustedes en la boca. De eso es lo que estaba hablando yo. Ahora mismo con Invisalign podemos hacer cosas que incluso con brackets no digo que no se puedan hacer, sino que es más complicado hacerlo, y sobre todo con mucha más precisión, porque está todo absolutamente digitalizado. Es decir, y sí que es cierto que... Y puedo comer todos los alimentos y todo. Sí, es muy parecido a Geniova, lo que pasa es que no lleva ese arco. Son unas férulas transparentes. Mira, lo vamos a enseñar para que ustedes lo vean. Invisalign. Eso es. Consiguiendo lo que brackets no han podido conseguir. O que no podemos conseguir, o que es más, un poquito más difícil. Hay gente que tiene unos dientes y unas bocas, bueno, tú habrás visto de todo. Claro. Pero esas bocas que dices, Dios mío de mi vida, si es que da miedo asomarse. Claro, entonces, si el especialista, que por cierto yo desde aquí quiero mandar un saludo a la doctora Patricia Maldonado, que tendría que estar hoy aquí con nosotros, ha tenido un problema personal, lamentablemente, y pues le mandamos un beso, le mandamos un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño. Un besazo, doctora. Y nada, pues el tratamiento Invisalign, cuando el especialista tiene una formación suficiente y está bien dotada en cuanto a las técnicas que permite, pues en realidad lo que es una cofia, una plancha transparente. ¿Es eso tal cual? ¿Es eso? Es esto que estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente llevamos uno, o sea, cuando hacemos el tratamiento Invisalign, primero tenemos que hacer un diagnóstico, una serie de toma de registros, un escaneado de la boca, un escaneo tridimensional, y mandar nuestro estudio a los técnicos de Invisalign, ¿de acuerdo? Ellos nos hacen lo que llamamos el clean check, ¿no? Que es digamos una simulación de cómo va a quedar el tratamiento. Ahí es donde interviene si el ortodoncista es un buen profesional, está bien formado y demás o no, porque el clean check lo que hace el ortodoncista es corregirlo, personalizándolo al movimiento que necesita cada paciente. Al movimiento de cada paciente de sus dientes, de su boca. Efectivamente, va corrigiendo ese diseño paso a paso hasta que le da... Claro, eso hace que ese aparato ni te roce, ni que tengas y sobre todo que esas gomas, ese tipo de cosas que ustedes, que los que han llevado aparato, que es muy incómodo. Sí, que mucha gente llega a quitarse el aparato porque no puede soportar el dolor. Claro, no, sí que es cierto que en ese sentido mejora muchísimo la comodidad, pero claro, para poder llegar a hacer una serie de movimientos sí necesitamos alguna serie de elásticos
Bueno, todo perfecto no va a ser. Claro, independientemente de eso, es infinitamente más cómodo. Menos doloroso que los tratamientos que están ustedes acostumbrados y sobre todo, mucho más preciso. Mucho más preciso, es decir, que el resultado final va a ser mucho mejor. ¿Y también me lo puedo quitar para lavarme los dientes? Absolutamente, sí. Sin problema. Normalmente o sea, que yo me hago mi cepillado 4 veces al día. Como siempre, efectivamente. Sin ningún Solamente problema. hay que quitarlo. Este sí que es cierto, este tipo de tratamiento nos aconseja, en este caso Invisalign, que tenemos que llevarlo, pues solamente nos lo podemos quitar para cepillar los dientes y para comer, nada más. Y el resto del tiempo sí lo tenemos que llevar puesto. ¿Cuál es el momento adecuado para poder corregir nuestra dentadura? ¿En qué momento? ¿Cualquiera? Cualquiera. Es decir, ya hoy por hoy cualquiera. Que cuando ya un niño empieza con sus dientes, ya lo tiene los dientes de leche y ya tiene su dentadura formada, ¿deberíamos de utilizar ya o poner un aparato en su boca? Sí, si hay indicación, sí, claro. Es decir, lo que hay que hacer es, sí, como siempre, ver al paciente, examinarle, hacerle un diagnóstico. Sí, pero todo el mundo dice, es que todos los niños ahora llevan gafas y aparato. Sí que es cierto, no es que ahora todos los niños Yo no sé qué les está pasando a todos. No es que todos los niños ahora lleven gafas y aparato, es que ahora se diagnostica mucho mejor. Es decir, antes muchos niños que deberían haberlo llevado, pues no lo han llevado y por eso pues hay veces que no se controlan las situaciones ¿a que sí? Sí, es cierto, sí, es verdad. Es una sensación. Vamos a hablar ahora también del diseño de la sonrisa, que también hay una técnica muy novedosa de la clínica Menorca. Pero antes vamos a responder a sus preguntas que nos llegan. ¿Doni o Tony? Doni. Doni se puso la dentadura de abajo y resulta que dice que no le pega bien la dentadura de abajo y está preocupado. ¿Puede solucionar de alguna manera? Entiendo que Tony lo que lleva es una dentadura postiza que no va anclada ni a dientes ni a implantes, nada. Sí, efectivamente, habría que ver a Tony, ¿no? ¿Me habéis dicho? A Tony, perdón. Habría que ver a Tony y ver si es candidato a implantes, porque normalmente cuando una dentadura postiza no se adapta bien y se desliza o se mueve... Mal apaño tiene, ¿no? Como decimos en esta tierra, doctor. O bien no está bien adaptada por cualquier circunstancia, o bien es que la encía no es lo suficientemente retentiva para poder... O sea, que también a veces puede producirse eso, que la propia encía como que rechaza en cierto modo... Más que rechazar es que no tiene suficiente retención. La encía en condiciones normales es convexa, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es colocar una dentadura cuando el paciente pues, quiere una dentadura de quitar y poner, ¿no? Esto pues lo que hacemos es colocar una prótesis que va lo mejor adaptada a esa convexidad y eso unido a la saliva lo que se crea es una especie de vacío que hace ventosa. Que encaja perfectamente. Correcto, que hace ventosa. Si no hay una suficiente convexidad o hay irregularidades en la encía que no permita ese vacío, pues lamentablemente lo que se traduce eso es que haya desadaptaciones de la Y a lo mejor hay que pensar en los implantes. En valorar implantes o alguna... Sí, efectivamente. Delia, otra espectadora, nos llama desde Toledo y dice ella que cuando mastica por el lado izquierdo, es decir, que le duele así, el hueso de la mandíbula le duele. El hueso de la sien. El hueso de la sien, ya sale crujito. Sí, puede ser. Eso, mire, eso es una de las... Que estoy pensando en la mandíbula, pero hasta la sien no me había subido yo, perdóname. Claro, lo normal es que le esté molestando el músculo temporal, ¿no? Que está justamente en la zona de la sien, ¿no? El caso es que es un problema bastante común cuando los pacientes no tienen bien alineada la dentadura y por tanto no tienen una buena función, por así decirlo, un buen engranaje. Fíjate. Si no está bien engranada la mandíbula, lo que hace el paciente es posturar, es decir, llevar una posición que no es la más natural. Entonces se puede resentir alguno de los músculos masticatorios. O sea, por una buena colocación correcta de nuestros dientes podemos tener dolores de cabeza. Claro, sí, puede ser. Es algo parecido a tener una pierna más corta que la otra. Vamos a intentar poner una similitud. Exactamente. Si tenemos una pierna más corta que la otra y nos dedicamos a hacer mucho ejercicio, es decir, nosotros estamos a la hora de masticar, pues digamos que ejercitamos mucho los músculos y si no hay un buen engranaje, un buen equilibrio en esa posición dental, esto pasa como cuando tenemos una pierna más corta que otra, que si hacemos mucho ejercicio al final nos duele la rodilla, nos duele el tobillo, nos duele la cadera, incluso la espalda. Entonces todo está interconectado. Por eso es importante a lo mejor que la vea a usted un profesional, porque a lo mejor se podría corregir con una de estas nuevas técnicas que hemos traído. Porque yo le preguntaba al doctor si nos ponemos el aparato, nuestros hijos pequeños, cuando ya empezamos a ver que ya no tienen esos dientes de leche, ya tienen su dentadura, la que vamos a tener, como dicen mis chicas, ya está para toda la vida, mamá. Digo, sí, para toda la vida, ya cuando salga. ¿Y las personas de avanzada edad se tienen que resignar a tener esos dientes descolocados? No.
Esas personas que ustedes lo saben, que van con la boquita cerrada porque dicen, ay, yo no voy a enseñar mis dientes. ¿A que no? ¿A que no hay edad para transformar nuestra boca? Mientras que el paciente esté sano, el paciente, digamos, que tenga una buena disposición, ¿no? Se agobian mucho las personas que son diabéticas, las personas que toman anticoagulantes. Claro, a ver, pero todo se puede controlar. Efectivamente, todo, o sea, es decir, si el paciente tiene algún tipo de patología en ese momento, lo que podemos hacer es hacer una interconsulta con su especialista, ¿no? Pues su hematólogo, su internista, el profesional que le esté llevando, y en caso de necesitar algún tipo de intervención que, pues digamos, que sea delicada en pacientes que tengan medicación, pues se habla con su médico y se ajusta para que no tenga ningún tipo de problema, tanto en dental como en cualquier otra especialidad médica, ¿no? Totalmente. Doctor, el diseño de la sonrisa. ¿Cómo es esa técnica? Bueno, el diseño de la sonrisa en realidad no es otra cosa que digamos que un arma diagnóstica más, es decir, estamos muy acostumbrados, o hace tiempo estábamos acostumbrados que cuando íbamos al dentista porque queríamos mejorar estéticamente, pues nos poníamos en manos del dentista, ¿no? El dentista hacía el tratamiento que tenía que hacer y esa era tu boca, ¿no? Entonces ese era el diseño que lo hacía el dentista y el técnico de laboratorio. Y hay veces que te gustaba y hay veces que no. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues ahora mismo mediante una serie Claro, que a veces se quedaba como una sonrisa forzada. Claro. Que tú veías y decías, no natural. Efectivamente, o simple y llanamente que a lo mejor al dentista le gustaba mucho, ¿no? Cómo había quedado, pero el paciente no estaba tan satisfecho. No se veía identificado. Claro. Es que la sonrisa hace mucho, ¿eh? Muchísimo. Y yo creo que define la personalidad de cualquier ser humano. A mí yo me fijo mucho en eso. Una de las cosas que más nos pasan cuando desde que llevamos haciendo el diseño de sonrisa, que ya son bastantes años, es que cuando terminamos del tratamiento, la mayoría de las veces los pacientes nos dicen, pues mira, todo el mundo me ha notado algo, pero nadie sabe qué me ha hecho. Eso es cuando exactamente, esa es la historia, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esto? Porque lo que hacemos es tomar una serie de registros, hacemos un diseño digital de la sonrisa, es decir, hacemos yo voy a veros con mi sonrisa y digo, a ver, quiero tener esa sonrisa que le gustaría tener a todo el mundo, pero que me identifique a mí, o sea, claro, que esté acorde con mis rasgos de mi cara, con mi expresión de mis ojos. Lo has dicho perfectamente. Lo que hacemos es tomar una serie de fotografías no solamente intraorales, sino extraorales y en diferentes posiciones. Con respecto a esas fotografías hacemos un estudio tanto del óvalo facial como de las proporciones, etcétera, etcétera, y esas proporciones y esas dimensiones las trasladamos a lo que nosotros en un primer momento consideramos que sería lo ideal. Como un estudio anatómico más o menos de... Efectivamente, lo trasladamos a la sonrisa del paciente y no empezamos a trabajar, sino que primero nos entrevistamos con el paciente y decimos, mira, esto es cómo te puede quedar, y hacemos una simulación in situ, y el paciente nos dice, pues mira, me encanta, pues venga, empezamos a trabajar ahí. Primero trabajamos con provisionales, en caso de que sea posible, ¿no? O que vayamos a hacer, por ejemplo, unas carillas, ¿no? Eso es, unas carillas quizás solamente. Trabajamos con provisionales, ¿no? Y vamos modificando las provisionales hasta que el paciente nos dice, estos son los dientes que a mí me gustan. Entonces es cuando ya mandamos a hacer el trabajo definitivo, cuando el paciente nos lo dice. Se va modificando poco a poco hasta conseguir esos elementos necesarios que hacen falta en nuestra boca para tener una sonrisa adaptada a nuestra anatomía. Doctor, correcto. Yo creo que podemos estar hablando de dientes toda la mañana, tantos como dientes hay en la boca, ¿verdad? Tantas horas. Muchas gracias por presentarnos esas técnicas novedosas. Insistimos sobre todo en que están a muy buen precio, casi un 30% de las técnicas que ustedes están acostumbrados. Y lo que decía el doctor con la sonrisa, en Clínica Menorca siempre adaptan cualquier técnica a todo lo que va a beneficiar a usted para que se sienta siempre mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Ortega, jefe de la Unidad Dental Clínica Menorca. Un placer, como siempre.